Soy Lorenzo Cotino, responsable de esta iniciativa de la Cátedra UNESCO de la Universidad de Valencia sobre la resolución de ética e inteligencia artificial de la UNESCO. Me corresponde, soy catedrático de Derecho Constitucional, coordinador de regulación de Odiseya, así como director de la red Derecho TIC. Vamos a hacer referencia, compartiendo una presentación, vamos a hacer un seguimiento del tema relativo a la transparencia, explicabilidad, trazabilidad, comunicación, auditabilidad de los algoritmos. Genéricamente, transparencia, exigencias de transparencia de la inteligencia artificial. Por ejemplo, AI4People destiló 47 principios éticos de la inteligencia artificial. Podemos ver a lo largo de toda la resolución de inteligencia artificial de la UNESCO la referencia a muchísimos principios. No obstante, se ha llegado a destilar 5 principios esenciales de la inteligencia artificial: el de beneficencia, no maleficencia, autonomía, libertad o acción humana, o justicia. Son principios que desde el año 2000 existen perfectamente en el ámbito de la biomedicina y que, como ha señalado la mejor doctrina, se proyectan perfectamente a las exigencias generales del uso de la inteligencia artificial. No obstante, la transparencia en general surge como un elemento esencial que interacciona con los otros principios y se configura, como vamos a ir explicando, como una herramienta esencial para poder vigilar, para poder generar una responsabilidad en el diseño del algoritmo que interacciona, como adelanto, con todos los demás. A título de mera introducción, pues vamos a ver muchísimas exigencias en la resolución de la UNESCO. Una solución de inteligencia artificial, el punto de vista esencial es que ha de ser comprendida por el ser humano al que le impacta de manera importante. Incluye pues cómo capta y trata los datos, sean o no personales, cómo toma las decisiones, las consecuencias de las decisiones, las interdependencias del sistema y, sobre todo, de manera transparente y sencilla, poder conocer qué ha pasado, por qué ha sucedido, cuando especialmente impacta en sus derechos. Ya tenemos que decir desde el principio que quien avisa no es traidor, ¿no? Esta vieja sentencia castellana. El punto de vista es que la transparencia es el punto de vista para dar cualquier posibilidad de confianza en un sistema de inteligencia artificial. Y claro, ya podemos adelantar que no son pocos los problemas, pues como el mítico secreto de la Coca-Cola o el no tan mítico algoritmo de Google, pues no son pocos los elementos o barreras que pueden generarse, porque en muchas ocasiones podemos estar hablando de los más altos secretos, cuando además la transparencia de un sistema informático, de un sistema algorítmico, no siempre el sistema va a poder estar diseñado para que se permita acceder a esa información o conocer cómo funciona el sistema. Lo que me gustaría subrayar especialmente es que la transparencia se erige, a mi juicio, en la clave de bóveda de todos los principios, llamados principios éticos o exigencias también jurídicas desde el punto de vista jurídico de la inteligencia artificial, puesto, como he adelantado, pasa a ser un instrumento. La transparencia por sí sola no tiene mayor sentido, sino que es el instrumento clave de las garantías frente a los usos, sobre todo más impactantes, de la inteligencia artificial. Bien, dicho esto, nos centramos, y además es un excelente documento a mi juicio, para explicar, al menos inicialmente, de qué hablamos cuando hablamos de transparencia, donde en la recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial adoptada en el contexto de la UNESCO, máximo referente de mínimos al menos de todo el mundo, en el que es un punto de partida, como mínimo, señalaba como ese mínimo común denominador de todos los países del mundo. Pues bien,
De manera puramente descriptiva, hemos de señalar que la transparencia aparece en uno de los considerandos y, sobre todo, dentro de los principios y valores de la recomendación, se considera uno de los principios del apartado 3.2. En concreto, ocupa los números 37 y siguientes que a continuación vamos a ver de manera reordenada. Pero también la transparencia es muy importante respecto de las referencias que se hacen a las evaluaciones de impacto sociales de la inteligencia artificial. La transparencia aparece dentro de los ámbitos de actuación de la resolución, en el número 2, con bastante importancia, con relación a la gobernanza y administración éticas, y también en el punto de vista de exigencias de comunicación e información. También, finalmente, la transparencia aparece mencionada en el apartado último sobre seguimiento y evaluación de la resolución. No obstante, me voy a centrar, como anunciado, en los números 37 y siguientes, que son un buen momento para hacer un acercamiento a lo que es la transparencia en la recomendación de la UNESCO. Y en este sentido, pues veamos en primer lugar con este texto, pero creo que es interesante reproducirlo. ¿Qué dice la recomendación? Que si bien hay que hacer todo lo posible para aumentar la transparencia y la explicabilidad de los sistemas, a lo largo del ciclo de vida, el grado de transparencia y explicabilidad debería ser siempre adecuado al contexto y efecto. Hay que buscar un equilibrio con la privacidad, la seguridad y la protección. Las personas, y esta es una primera enunciación del principio, deberían estar plenamente informadas cuando una decisión se basa en algoritmos de inteligencia artificial o se toma a partir de ellos, en particular cuando se afecta a la seguridad de la persona o a sus derechos. La persona ha de tener la oportunidad de solicitar explicaciones e información al actor de inteligencia artificial o a las instituciones del sector público que utilicen inteligencia artificial. Deben poder conocer los motivos por los que se ha tomado una decisión y deben poder presentar alegaciones frente a esas decisiones que se han adoptado respecto de los mismos. Los actores, desarrolladores, usuarios de inteligencia artificial deben informar a los usuarios cuando un producto o servicio se proporcione directamente o con ayuda de sistemas de inteligencia artificial de manera adecuada y oportuna. Vemos ya una serie de elementos esenciales. Me gustaría también tener en cuenta, hemos visto lo que sería en sí propiamente la transparencia, pero también se detiene la recomendación en explicar lo que es la explicabilidad que supone hacer inteligibles los resultados de los sistemas de inteligencia artificial y facilitar información sobre ellos. Inteligibilidad de la entrada, salida y funcionamiento de cada componente algorítmico. La explicabilidad está estrechamente relacionada con la transparencia, ya que los resultados y los subprocesos que conducen a ellos deberían aspirar a ser comprensibles y trazables. Ya vemos aquí también el elemento de trazabilidad. Los actores de inteligencia artificial deberían comprometerse a velar por que los algoritmos desarrollados sean explicables y dar una explicación satisfactoria. Dice también la recomendación que la transparencia y la explicabilidad de los sistemas suelen ser condiciones previas. Esto es un elemento muy importante para recordar la importancia del diseño antes del uso del sistema. Condiciones previas para garantizar el respeto de los principios éticos y los derechos y el régimen jurídico. La transparencia es el pilar básico de toda la regulación, es decir, de los regímenes nacionales e internacionales en materia de responsabilidad del algoritmo para que pueda haber una responsabilidad. Si no hay transparencia, no hay capacidad de impugnar las decisiones basadas en resultados y la falta de transparencia con todo lo que ello lleva, y vamos a explicar, priva también un derecho a un juicio justo, a un juicio imparcial, a un recurso efectivo y limita los usos legales de la inteligencia artificial. Me gustaría señalar también que desde un punto de vista sociotécnico, una mayor transparencia, dice también la resolución, contribuye a mejores sociedades más democráticas, inclusivas, evita la corrupción, la discriminación, el impacto en derechos, permite, como subrayaba, fomentar la confianza en la inteligencia artificial y por ello
hay que saber cómo implementarla en un sistema en todas las fases. Puede llevar a dar información sobre los factores que influyen en la predicción o una decisión, y también la transparencia puede exigir que se compartan códigos o conjuntos de datos. Vamos a ir concretando todas estas exigencias. Nos dice la resolución de la UNESCO que la transparencia y la explicabilidad están estrechamente relacionadas con la responsabilidad y la rendición de cuentas, que es otro paquete de los que aborda la inteligencia artificial. Y de hecho, dentro ya del grupo de principios de rendición de cuentas, se recuerda que deben elaborarse mecanismos adecuados de supervisión, impacto y auditoría con diligencia debida, y que los dispositivos técnicos o institucionales deben garantizar la auditabilidad y trazabilidad del funcionamiento de los sistemas. Quiero y considero que cuando hablamos en general de transparencia, hay que vincular a toda esta órbita de conceptos a los que hemos hecho mención. También en otros apartados, como he adelantado, pues se habla de la transparencia de los sistemas algorítmicos. Me gustaría ahora señalar, desde el punto de vista jurídico y ético, que podemos decir que todos o muy importantes caminos llevan a la Roma de la transparencia. He señalado antes que es la clave de bóveda de los principios, pues al mismo tiempo me gustaría ahora subrayar, sobre todo desde el punto de vista ya antiguo, de derechos fundamentales implicados con la inteligencia artificial, que son diversas los principios constitucionales y los derechos fundamentales que imponen diversas formas de transparencia. Así, me gustaría subrayar, el principio democrático exige responsabilidad, especialmente para los usos públicos de la inteligencia artificial. Asimismo, el derecho fundamental de acceso a la información pública va a llevarnos a que tengamos derecho de acceso a la información que suponen los algoritmos o los sistemas algorítmicos, al menos los utilizados por el sector público, pero también los fiscalizados por el sector público, que ha llevado a que el sector público tenga información sobre ellos. Vamos a tener derecho de acceso a esa información, si bien en su caso con algunos límites. Pero al mismo tiempo, cuando se trata del sector público, hay obligaciones de publicidad activa. Es decir, sin esperar a que lo pidamos, va a haber obligaciones legales por las cuales se tenga que comunicar elementos esenciales del sistema algorítmico público. También quiero adelantar que el derecho fundamental también de protección de datos incluye fuertes obligaciones de transparencia e información y de derecho de acceso también a información sobre quienes manejen nuestros datos. También ha nacido en el contexto de la normativa de protección de datos, pero ya trasladándose a otros ámbitos, hay un nuevo derecho respecto de las decisiones automatizadas y las algorítmicas. Vamos a entrar en detalle. Y ese nuevo derecho es precisamente el nuevo derecho de explicabilidad, protección y garantías con más transparencia respecto de estas decisiones. Es esencial vincular la transparencia a otros derechos, como por ejemplo para controlar sesgos, errores, discriminación en el uso público o privado. Y además, la transparencia no solo es exigida por principios democráticos, por derecho fundamental de protección de datos, por derecho fundamental de acceso a la información pública, sino que las garantías del debido proceso frente a la actuación administrativa exigen obligaciones de registrabilidad, trazabilidad, auditabilidad y transparencia. Hemos visto la recomendación, que es nuestro centro, pero me gustaría recordar que en el 2018 hay un documento de referencia mundial, no solo para la Unión Europea, que no tiene valor jurídico, pero son las directrices éticas para una inteligencia artificial confiable. Dentro de la política de la Unión Europea, en la cual además hay que integrar no solo la normativa de protección de datos, sino la futura normativa de inteligencia artificial, pero sobre todo con vocación para todo el mundo. Desde abril de 2018, estas directrices éticas, un documento que a mi juicio sigue siendo esencial,
incluyen no solo una explicación de los ya archiconocidos principios de transparencia y otros principios, sino que además, como ahora voy a comentar, incluye un checklist, una lista de auditoría de esos principios, no con valor jurídico, pero sigue siendo una guía de referencia. Me gustaría señalar que la misma Unión Europea, a través de su grupo de altos expertos elegidos por la Comisión Europea para desarrollar y articular las políticas de inteligencia artificial, nos recuerda que transparencia incluye trazabilidad, incluye explicabilidad, incluye comunicación. Es uno de los 7 elementos clave que han de guiar todo diseño confiable de la Unión Europea en el contexto de una ética en el diseño. Y me gusta ahora, después de haber introducido otros conceptos como el de transparencia y explicabilidad, apoyándonos en la UNESCO, recordar el de trazabilidad. En su apartado 76 de estos criterios nos dice que los conjuntos de datos y los procesos que dan lugar a una decisión algorítmica, incluidos recopilación, etiquetado de datos, así como los algoritmos, deberían documentarse con arreglo a la norma más rigurosa posible. Esto también es aplicable a las decisiones del sistema. Ello permite la trazabilidad, veremos obligaciones de trazabilidad, registro de logs, permite identificar por los que puede haber habido decisiones erróneas, lo que además puede prevenir futuros errores. La trazabilidad, por tanto, facilita la auditabilidad y la explicabilidad. Pero también me interesa introducir el concepto de comunicación. La transparencia es también comunicación. ¿Y a qué se hace referencia? Se debe comunicar a la persona que está comunicándose, se debe informar a la persona que está comunicándose, interrelacionándose, interactuando con un sistema algorítmico y no con un humano. Vamos a ver cómo esto se va a garantizar con el futuro reglamento de la inteligencia artificial dentro del paquete de la transparencia. Y como decía, sigue siendo muy vivo, a mi juicio, el checklist que estableció la Unión Europea en este documento de abril del 2018, que establece todo un checklist de preguntas para desarrollar un sistema algorítmico ético. Para aterrizar este principio de la trazabilidad, creo que es muy interesante conectarlo con la exigencia de la UNESCO. Y desde este punto de vista señala que trazabilidad implica preguntarnos lo siguiente: ¿se documentan los métodos utilizados para diseñar y desarrollar, programar la forma en que se creó el modelo? ¿Cómo son cuáles son los datos de entrada que se han recopilado y seleccionado? ¿Cuáles son los métodos empleados para ensayar y validar el sistema algorítmico? ¿Cómo se documentan? ¿Se documentan los escenarios o los casos de uso? ¿Cómo son los ensayos? ¿Cómo se valida el sistema? ¿Cómo son los resultados del sistema algorítmico? Respecto de la explicabilidad, nos tenemos que preguntar ¿en qué medida son comprensibles las decisiones? ¿En qué medida la decisión del sistema algorítmico influye en las decisiones que adopta finalmente la empresa o el sector público? ¿Por qué hemos decidido desplegar un sistema algorítmico? ¿Cuál es el modelo de negocio del sistema? También, desde el punto de vista de la comunicación, ¿se está interactuando con un sistema de inteligencia artificial o con otro ser humano? ¿Cómo se informa de ello al usuario? ¿Cómo se tienen en cuenta las opiniones de los usuarios cuando se interactúa con un sistema automatizado? ¿Se les ha informado de qué riesgos entraña esa interactuación? ¿Se les ha dejado claro cuál es la finalidad de ese sistema? ¿Y cuáles son los escenarios de uso de ese sistema, de ese chatbot, por ejemplo, de inteligencia artificial? ¿Se ha tenido en cuenta la psicología humana a la hora de desarrollar un sistema que interactúa la máquina con el ser humano? Estos son los checklists vinculados a la trazabilidad, transparencia, comunicación en general, transparencia, desde el punto de vista del grupo de altos expertos de la Unión Europea. Viendo el poliedro de la transparencia, me gustaría ver ahora los elementos
me gustaría ahora subrayar los elementos más relevantes de lo que ya actualmente es una exigencia obligatoria normativa, al menos en la Unión Europea, por distinguir lo que es plano ético, dimensión de exigibilidad no obligatoria, o de futuras regulaciones. Y me interesa mucho subrayar que el conocido Reglamento General de Protección de Datos, que tiene una vis expansiva en todo el mundo, pero obviamente solo rige para la Unión Europea, ya impone obligaciones de transparencia muy importantes a un sistema algorítmico. ¿Por qué? No olvidemos que la normativa de protección de datos, ha pasado a ser en esencia la normativa que rige los sistemas algorítmicos de inteligencia artificial en tanto en cuanto no haya otra. De hecho, la práctica mayoría de los principios conocidos de la protección de datos son los principios que guían el tratamiento de la inteligencia artificial. Las nuevas normas, el futuro reglamento de inteligencia artificial de la Unión Europea, en muy buena medida, se inspira en el régimen de protección de datos. Pues bien, sobre esta base nos vamos a centrar en la transparencia. Pero claro, hay que hacer un recordatorio. Lo que ahora digo que sí que es obligatorio, y norma actual, será siempre que un sistema de protección, que un sistema algorítmico, trate datos personales. Si no, no se da el presupuesto de aplicación de la norma de protección de datos. Y aquí no podemos olvidar que en muchísimas ocasiones los sistemas de inteligencia artificial solo tratan datos anonimizados. En esos supuestos es muy posible que si la anonimización es irreversible, es decir, esa cabeza no se puede poner encima del cuerpo, no aplique la normativa de inteligencia artificial. Ahora bien, si un sistema que maneja datos anonimizados luego se aplica a una persona en concreto, eso es un tratamiento de datos y sí que procede la normativa de inteligencia artificial. Sobre esta base hemos de regular algo que ya es conocido. El principio de transparencia es un principio esencial de la protección de datos. De hecho, en la normativa europea se regula no solo como principio al lado del diseño, la privacidad en el diseño, etcétera, sino también la regulación de la transparencia y los deberes y obligaciones de transparencia en los artículos 12 y siguientes. Basta recordar que está totalmente prohibido proceder a un tratamiento de datos personales sin informar por parte del responsable de qué datos se están manejando, de dónde se han obtenido, qué finalidades se tiene, etcétera, etcétera. Todo ello está muy concretado en la normativa. Me gustaría, y lo vamos a ver de manera detallada, pero sobre todo vinculado a la inteligencia artificial hay que tener en cuenta el nuevo derecho de protección de datos. El nuevo, derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas. Y en este punto haría una alerta. No estamos hablando solo de normativa europea, sino estamos hablando también del Convenio 108 del Consejo de Europa, que en mayo de 2018 se actualizó para incorporar este nuevo derecho, o los estándares de protección de datos para Estados iberoamericanos de 2017, o las nuevas leyes como la brasileña, que incluye obligaciones respecto de las decisiones automatizadas y de otros países, por ejemplo, del contexto latinoamericano. Pues bien, me gustaría subrayar que el principio de transparencia es general para todo tipo de tratamiento de datos personales automatizado, para todo tipo. Las obligaciones de transparencia son obligatorias para todo tratamiento de datos automatizado. Y una alerta. El artículo 22 sobre decisiones automatizadas es verdad que solo aplica a las decisiones exclusivamente automatizadas, que solo adopte una máquina sin intervención humana. Pero ojo, el principio de transparencia del artículo 5 y las exigencias del artículo 12 y siguientes del reglamento, con todas las obligaciones de transparentar, de informar sobre tratamientos de datos, aplican a todos. Y sí que es cierto que la garantía específica del artículo 22, proyectada de manera más amplia y mejor a mi juicio en el convenio 108, que se aplica a algunos países de fuera del ámbito europeo, sí que se restringen a las decisiones impactantes solo automatizadas.
Y bien, sobre esta base, el nuevo derecho de protección de datos exclusivo para decisiones solo automatizadas obliga a explicar e informar más. Ha de disponer de información significativa sobre la lógica aplicada por el sistema algorítmico. Obliga al artículo 22. La importancia y las consecuencias previstas. El grupo del artículo 29, que como ustedes saben es el órgano de la Unión Europea, actualmente Comité Europeo de Protección de Datos, que aborda las decisiones automatizadas, que aborda, el régimen de protección de datos y destila toda una serie de recomendaciones y concreciones de la normativa, desde 2018 nos dice de qué hay que informar cuando hay una decisión solo automatizada impactante. Y esto ya no es un principio ético, sino que son obligaciones, al menos impuestas a nivel de la Unión Europea. Y habrá que informar un sistema algorítmico impactante de las categorías de datos que se han utilizado, se utilizarán en la elaboración de perfiles, de por qué estas categorías de datos se han elegido y se consideran pertinentes. Hay que informar de cómo se elaboran los perfiles utilizados en el proceso de decisiones automatizadas, incluidas las estadísticas utilizadas. ¿Por qué el perfil es pertinente para el proceso de decisiones y cómo se utiliza para una decisión relativa al interesado? Pero es que me gustaría subrayar ahora, desde el punto de vista que puede ser interesante más allá, por supuesto, de la Agencia Española de Protección de Datos y del derecho español. Lo que quiero ahora subrayar es que el derecho hoy vigente para todos los usos de inteligencia artificial con manejo de datos que sean solo automatizados e impactantes, las obligaciones jurídicas en razón del artículo 22 de transparencia y explicabilidad se han concretado por la Agencia Española de Protección de Datos. En su guía de 2020, página 23, nos recuerda que hay que informar ¿de qué? De todo esto que ven ustedes. Datos empleados. No solo la categoría, sino plazos de uso. La importancia que esos diferentes datos tienen respecto de la decisión automatizada. ¿Qué datos de entrenamiento se han manejado? ¿Qué calidad tienen? Y el tipo de patrones utilizados por el sistema algorítmico. ¿Qué perfilados se han realizado? ¿Qué valores de precisión o de error, según la métrica adecuada, se han manejado? ¿Qué supervisión humana cualificada hay o no hay? ¿Qué auditorías se han seguido? Y especialmente, sistemas adaptativos o evolutivos, tipo de auditoría o la última realizada. Me gustaría también recordar que la Agencia Española de Protección de Datos, y puede ser un recurso muy útil, especialmente en castellano, tiene una guía de auditoría de sistemas de inteligencia artificial. Finalmente, ¿de qué hay que ser transparente y explicar? Las certificaciones o certificación realizadas con ese sistema de inteligencia artificial. Bien, hemos visto no solo lo que dice la recomendación UNESCO, no solo los referentes básicos de la Unión Europea, sino también algunas de las exigencias de protección de datos. Luego veremos algunas otras exigencias que ya se están dando. Pero me gustaría subrayar la futura, no aún vigente, normativa de la Unión Europea de inteligencia artificial, que se complementará con la ya vigente normativa de protección de datos que hemos detallado relativa a la transparencia. Aquí hemos de recordar que la Unión Europea, en el contexto sobre todo asiático y en el contexto de competencia con norteamericana en el desarrollo de la inteligencia artificial, ha apostado claramente en una marca europea respetuosa con los derechos, con la ética, basado en la llamada Made in Europe, es la ética diseñada, el diseño ético de la inteligencia artificial confiable, esencialmente transparente. Básicamente el modelo que se sigue es en parte el del modelo de la Unión Europea en materia de protección de datos. Más vale prevenir que curar. Responsabilidad proactiva. ¿Vamos a hacer privacidad en el diseño? Pues ahora vamos a hacer ética en el diseño. Y la ética en el diseño va a ser, en muy buena medida, transparencia, explicabilidad, auditabilidad y comunicación, registros, etcétera, etcétera, desde el diseño.
para que si se produjera algún daño sea perfectamente registrable, trazable, auditable y comprobable. El sistema del futuro reglamento de inteligencia artificial se basa en un modelo de riesgos. Un modelo de riesgos, sistemas semáforo rojo, sistemas algorítmicos prohibidos, sistema semáforo verde, sistemas respecto de los que no hay que aplicar una normativa concreta, sino, por ejemplo, la normativa de protección de datos, que será en muy buena medida aplicable. Y sobre todo los sistemas de alto riesgo, amarillo. Y respecto de los mismos hay muchísimas obligaciones, esencialmente de transparencia. El sistema es un sistema de evaluación previa. Es el sistema general del diseño europeo normativo sobre productos que puedan generar peligro, un ascensor, un vehículo, etcétera, de un sistema de evaluación previa, de autoaprobación previa, para entendernos, por el cual se impone el cumplimiento de muchas obligaciones que se tienen que demostrar antes de que el producto se ponga en distribución. Para entendernos, pues con un sello de evaluación previa para que todo el mundo que vea ese sello, el sistema del sello de la Unión Europea, pueda conocer que ese sistema es seguro porque ha tenido un sistema de autoevaluación previa cumpliendo toda la normativa aplicable. Pues bien, les he hablado del sistema, semáforo rojo, amarillo y verde. Nos vamos al semáforo rojo, sistemas prohibidos. Sistemas prohibidos, como pueda ser el sistema de crédito social chino u otros, la transparencia es que sobre todo necesitaremos saber cuando existe un sistema para poder perseguirlo, prohibirlo y castigarlo. Sistemas verdes. Sistemas verdes son los sistemas que no son de alto riesgo ni están prohibidos. Respecto de los mismos, se estimula el cumplimiento, por supuesto, la normativa de protección de datos que hemos expuesto se ha de cumplir, pero además se estimula que estos sistemas, cumplan con estándares como, por ejemplo, el listado, el checklist auditoría de manera voluntaria y que pongan a los clientes un sello de calidad, confiabilidad, de que sepan que ese sistema ha cumplido unos estándares mínimos, entre otros los de transparencia. No obstante, hay que hacer mención también del artículo 52, que es un artículo específico, que habla de la comunicación, el principio de comunicación, pero textualmente le llama transparencia. ¿De qué estamos hablando? La obligación de comunicar cuando un sistema interactúa con el ser humano, un chatbot, por ejemplo. La obligación de comunicar que hay un deepfake, un sistema profundo que generan, como ustedes saben, pues este tipo de imágenes que son casi indetectables al ser humano, para que se avise de que esa imagen con audio, etcétera, es de sistema de inteligencia artificial y no es real. Y también se incluye la obligación de informar cuando hay un sistema de reconocimiento de emociones o un sistema de categorización biométrica, sin perjuicio de que tengan que cumplir otras obligaciones. Dicho esto, nos centramos ya en el núcleo duro del reglamento, que son los sistemas de alto riesgo. Los sistemas de alto riesgo, aquí tienen un listado, son muchos. Tenemos un anexo 3, con el listado que vemos ahora de manera sintética, y un anexo 2. Un sistema de alto riesgo es cuando, por ejemplo, un vehículo o un ascensor que necesita seguir estas normas de evaluación de conformidad por seguridad para contar con el icono de la Unión Europea, con ese certificado de la Unión Europea, estos productos peligrosos, o un juguete, si les añadimos inteligencia artificial, son sistemas de alto riesgo. O sea, son sistemas que ya tenían riesgo y si les añadimos sistemas de inteligencia artificial van a tener que cumplir las normas de ascensores y además las del reglamento de inteligencia artificial. Y además, sistemas de alto riesgo son los del anexo 3. Son sistemas que llevan temas de identificación biométrica en tiempo real, sistemas de inteligencia artificial para la admisión, expulsión, etcétera, de centros educativos, acceso al empleo, control laboral, sistemas de prestación y adjudicaciones públicas, actuaciones administrativas públicas, sistemas de respuesta a emergencia y luego ahí ven en amarillo pues distintos modos de uso de la inteligencia artificial, sobre todo en el ámbito de aplicación de la ley, sistema penal, policial, fronteras. Son sistemas de alto riesgo. Y bien, el modelo, nos vamos a centrar en la importancia de la transparencia en sentido amplio. Porque el sistema lleva a que estos sistemas amarillos tienen que ser fabricados, diseñados, desarrollados, cumpliendo muchísima normativa.
Y básicamente esa normativa es sobre el sistema de gestión de riesgos, datos y gobernanza de datos, documentación técnica, registro de datos, transparencia, supervisión, ciberseguridad y solidez y otros requisitos. Y así se han de desarrollar. Solo me voy a centrar ahora en las exigencias vinculadas al principio de transparencia. Esencialmente el artículo 11, documentación técnica. El fabricante de un sistema de inteligencia artificial tiene que generar toda una serie de documentación técnica. ¿Sobre qué? Antes de introducir en el mercado, de ponerlo en servicio, tiene que generar una documentación técnica detallada en el anexo 4 sobre finalidad, cómo interactúa, soportes físicos, versiones de software, actualización de las versiones, cómo en todas las formas en las que el sistema se ha introducido en el mercado, puesto en servicio, soporte físico, instrucciones de uso, instalación, descripción detallada de los elementos del sistema, recursos o sistemas o herramientas previamente entrenados, especificaciones de diseño del sistema, lógica del sistema, algoritmos, opciones claves de diseño, justificación lógica, hipótesis planteadas, opciones de clasificación, decisiones adoptadas sobre cualquier efecto de compensación respecto a las soluciones técnicas, minimización del sesgo, arquitectura del sistema, fichas técnicas que describan todas las metodologías y técnicas de entrenamientos, conjuntos de datos de entrenamiento utilizados, información sobre la procedencia de los datos. Piensen ustedes que algunas de estas cosas nos suenan desde el punto de vista de la normativa de protección de datos, pero aquí hay una información obligatoria que se tiene que documentar por el fabricante de manera bastante detallada. Y no olvidemos el papel que va a tener las normativas ISO y estándares técnicos que van a detallar todo este listado amplio. Se va a tener que documentar el alcance, características principales, evaluación de las medidas de vigilancia humana, descripción detallada de los cambios predeterminados por el sistema, sistemas de validación y de prueba, parámetros utilizados sobre la precisión, solidez, ciberseguridad, niveles de precisión, resultados no previsibles, fuentes de riesgo. Todo eso debe estar documentado. Esto respecto del punto de vista de la documentación, pero también es necesario que el vendedor del sistema de inteligencia artificial al usuario, que es la empresa o la administración que compra ese uso del sistema, tiene que ser informado, es decir, el que compra el sistema tiene que ser informado sobre los elementos que están detallados para poder cumplir. Se obliga a un nivel de transparencia suficiente para que esa empresa que lo vaya a usar sepan cómo usarlo bien. Contacto con el proveedor, representante, capacidades del sistema, precisión, riesgos para la salud, funcionamiento con las personas o grupos de personas, datos de entrada, sistemas de entrenamiento, medidas de vigilancia humana, etc. Y piensen ustedes que con esa información que se le facilita al que va a usar el sistema de inteligencia artificial a esa empresa, es como nos va a tener que garantizar a las víctimas, entre comillas, a los afectados, para poder cumplir con sus obligaciones de información, por ejemplo, en materia de protección de datos. Pero también hay más obligaciones de transparencia en sentido genérico. Hay obligaciones de documentar todo el sistema de gestión de riesgos, todas las obligaciones de la gestión y gobernanza de los datos, la trazabilidad que vamos a ver, los sistemas de vigilancia humana, los sistemas de ciberseguridad. A este respecto, por ejemplo, instrucciones de uso, niveles de precisión y parámetros de precisión respecto del punto de vista de la seguridad. Si nos vamos también que todos los sistemas se tienen que documentar, todo el sistema de gestión de calidad se tiene que documentar. Todas las obligaciones de documentación, todo lo que el fabricante, para entendernos, el desarrollador, está obligado a documentar, tiene la obligación de guardarlo por 10 años. Además, hay una base de datos de inscripción obligatoria, es decir, toda persona en la Unión Europea, cuando esta norma esté en vigor, podrá consultar cuáles son los sistemas de alto riesgo que han cumplido este mecanismo para poder salir a la luz y comercializar sus productos y tener una información básica para poder tirar del hilo para saber esos sistemas de inteligencia artificial. También tienen obligaciones de documentar, trazar y actualizar sus obligaciones de transparencia después de la comercialización para comunicarlas a quienes se lo hayan vendido también. Hay que notificar incidentes graves y fallos de funcionamiento.
Y bien, pues todo este tipo de documentación, ¿quién va a poder acceder? Hay algunas que se facilita al comprador. Hay algunas bases de datos genéricas que cualquier persona de la Unión Europea puede ver un registro de cuáles son los sistemas de alto riesgo. Pero en general esa documentación no es de libre acceso, sino que se concederá a las autoridades de vigilancia del mercado el acceso a datos y documentación en el contexto de sus actividades. Es decir, por simplificar, toda aquella administración con competencias en materia de fiscalización de uso de inteligencia artificial va a poder requerir toda la documentación generada, todos los registros de uso del sistema, toda la trazabilidad cuando se ha producido un problema o para efectuar su actividad. Acceso a los datos, documentación, pleno acceso a los conjuntos de accesos de datos de entrenamiento, validación y pruebas utilizados por el proveedor, incluso mediante interfaces de programación, es decir, herramientas que permitan acceder a sus sistemas. Y además, en su caso, si fuera necesario y de manera motivada, las autoridades, no cualquier persona, podrán pedir el acceso al código fuente del sistema. ¿Y quién va a poder acceder? Pues, bueno, las autoridades de mercado, cuando sea necesario para ejercer sus competencias. Y ojo, que ahí puede haber muchas competencias o pueden ser procedimientos judiciales y para eso toda esta documentación obligatoria se tiene que conservar, en su caso, facilitar. Y ustedes se preguntarán, pero ¿y el afectado por una decisión de inteligencia artificial podrá acceder? Esta es otra cuestión. Habrá que verlo en cada caso concreto. En ocasiones será suficiente con que la autoridad competente acceda a esta información, que puede ser tan sensible, para validar o no si el sistema ha funcionado y determinar, en su caso, por ejemplo, responsabilidades. En ocasiones se necesitan solicitudes motivadas a la autoridad para organizar pruebas del sistema. El futuro reglamento de inteligencia artificial, ya vamos concluyendo, sí que recoge la posibilidad de confidencialidad de acceso a todo este paquete y conjunto de datos, documentación e información, en razón de derechos de propiedad intelectual, información empresarial confidencial, secretos comerciales, intereses públicos de seguridad nacional, causas penales, procedimientos administrativos. Pero ya adelanto que en última instancia será la autoridad competente que está manejando esos datos, la autoridad de transparencia para el caso del sector público, la autoridad de protección de datos a la que se le pide información en razón de protección de datos, la autoridad, por ejemplo, en materia judicial, porque se necesita acceder a cómo funciona el sistema que ha sido utilizado respecto de una persona, la que solicitará la información y, en su caso, para garantizar los derechos de defensa, lo facilitará o no. Me gustaría ir concluyendo también con la referencia, por ejemplo, y remito a varias de mis publicaciones sobre transparencia del algoritmo y el caso famoso de Holanda sobre Siri. No es el famoso sistema Siri de Apple, sino el sistema Siri de Holanda, que estaba regulado por ley y por reglamento de manera bastante garantista, pero que fue tumbado por el Tribunal de la Haya, para entendernos su Tribunal Constitucional, por vulnerar la privacidad. Pero fíjense ustedes, el artículo 8 de privacidad, pero ciertamente por no cumplir con los estándares de transparencia exigibles. Les recomiendo muy mucho, pueden seguir mis artículos sobre el tema, sobre esta resolución, que fue muy garantista y tumbó todo un sistema público algorítmico muy garantista por no tener la suficiente transparencia. Me gustaría recordar que los sistemas públicos de inteligencia artificial pues, tienen especiales deberes de transparencia. ¿Por qué? Por el derecho fundamental de acceso a la información pública y los algoritmos son públicos. Me gustaría también recordar que la Carta de Derechos Digitales española es muy interesante en el sentido de que no es una norma, pero ha introducido una serie de derechos cuando se utilice inteligencia artificial en la administración. Que las decisiones y actividades en el entorno digital respeten los principios del buen gobierno y el derecho a una buena administración, así como los principios en el diseño y usos de la inteligencia artificial. Obliga a la transparencia sobre el uso de instrumentos de inteligencia artificial y sobre su funcionamiento, alcance en cada procedimiento concreto y, en particular, acerca de los datos utilizados, margen de error, ámbito de aplicación y carácter decisorio o no. Se dice también que la ley podrá regular las condiciones de transparencia y acceso al código fuente para verificar que no hay resultados algorítmicos discriminatorios.
reconoce el derecho a obtener una motivación comprensible en lenguaje natural de las decisiones del sistema algorítmico público, justificando las normas relevantes, la tecnología empleada, así como los criterios de aplicación. Derecho a que se motive o se explique la decisión administrativa cuando se separe del criterio propuesto por un sistema automatizado e inteligente. Miren, esto lo propuse especialmente. Nos da miedo los sistemas de inteligencia artificial en el sector público, pero pueden ser maravillosos en el ámbito de salud, pueden ser objetivos, neutrales, perfectamente para el cumplimiento de legalidad. Yo quiero que si hay un sistema algorítmico bien desarrollado, si la administración, el ser humano, se va a separar de ese criterio, que está bien desarrollado, que ha sido desarrollado de manera inteligente y transparente, pues que me explique por qué no sigue a la máquina. Oiga, ¿por qué si la máquina le está diciendo que que ahí se ha detectado un tumor, por qué no lo aborda? Oiga, es decir, derecho a que se motive o explique la decisión por el humano cuando se separe del sistema inteligente. Bien, ya para concluir, les diría, en normativas hay muchas, no podemos hacer referencias a todas. En España es muy deficiente la regulación actual, sí que les diría que hay algunas garantías del uso público de sistemas de inteligencia artificial que implican transparencia. La Ley Valenciana de 2022, hace muy poco tiempo, acaba de reconocer la publicidad activa de todo sistema inteligente que se esté utilizando, con elementos básicos de ese sistema algorítmico, sin necesidad, ojo, sin necesidad de que la decisión sea solo automatizada y que sea especialmente impactante, sino que también las decisiones, que son las habituales en el sector público, en las que el programa dispone y el ser humano decide. Es decir, hoy por hoy la mayoría son alertas, investigue aquí, alertas, persiga este caso fraudulento, esta posible ilegalidad, y el ser humano actúa. Y esto es lo más peligroso hoy por hoy. Y en estos casos se está obligando a que haya transparencia. El artículo 41 de la Ley 40 o el artículo 13 del Decreto 203, que en España regula los sistemas algorítmicos, hoy por hoy limita las escasas garantías a los sistemas solo automatizados. No así en Francia, que tenemos una regulación desde la Ley de la República Digital y el Reglamento de Desarrollo bastante más avanzada, con experiencias de resoluciones de la Comisión Francesa de Transparencia, que desde el 2016 ya ha obligado a hacer público el código fuente. También en España, desde el 2016, tenemos alguna resolución muy avanzada en materia de transparencia para el ámbito concreto de Cataluña, pero hemos tenido una de cal y una de arena. La sentencia de 2022 que deniega el acceso al código fuente del sistema del bono social eléctrico, por el cual varios millones de personas cobran o no cobran un beneficio por el gasto de la luz. Y los tribunales han denegado el acceso a esa información, igual que lo denegó el Consejo de Transparencia Estatal. Hay más resoluciones. También ya desde 2017 el Tribunal Administrativo del Lacio subrayó que el acceso al programa, que es un acto administrativo en sí, requiere un acceso profundo para que conozcamos cómo actúa la administración cuando dicta actos administrativos. Y concluyo con el muy conocido caso de State versus Loomis de Wisconsin 2016, que ha generado muchísima literatura. Basta decir que en aquel supuesto el algoritmo implicó más años de cárcel por peligrosidad a la persona condenada, al señor Loomis, que solicitó acceso al sistema informático y hubo de contentarse básicamente con una documentación general de cómo funcionaba el sistema, pero no de manera detallada para saber y vigilar si esa decisión había sido correcta. El tribunal, no obstante, me gustaría subrayar una sentencia muy criticada que no dio acceso al algoritmo. El tribunal dijo, ojo, hay información que puede suponer mucho riesgo por temas de propiedad industrial, etc. Pero yo, tribunal, sí que he accedido. He accedido y puedo garantizar que el sistema funciona adecuadamente. No obstante, ello nos emplaza a muchas más cuestiones, como qué capacidad tienen los tribunales actualmente para entender un sistema algorítmico si no se ha diseñado para que lo entienda un ser humano o un magistrado, que también es humano. Y por último menciono el muy conocido proyecto MacRock,
en Estados Unidos, donde se ejerció de manera sistemática el derecho de acceso respecto de distintos estados e institutos federales que utilizaban algoritmos públicos para saber si se les facilitaba o no el algoritmo, información sobre el sistema, etc. En muchos casos se facilitó información, en muchos casos se llegó a dar todo el algoritmo, en otros casos no se dio absolutamente nada. Necesitamos profundizar y la resolución de ética de la inteligencia artificial de la UNESCO creo que es un gran paso porque dedica una muy importante atención a la transparencia, explicabilidad, auditabilidad, trazabilidad y comunicación de los sistemas de inteligencia artificial. Lorenzo Cotino, muchísimas gracias. Quedo a su disposición. Muchas gracias. Espero que haya sido de su atención y contacten con nosotros para cualquier cuestión.